Ahora sí, hermanos, yo quiero predicar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y yo sé que ha venido de Él y por tanto, si viene de Él, va a ser de bendición para tu vida. Y voy a predicar con el título, Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Y sí voy a pedirle esta vez que se pongan sobre sus pies, porque voy a leer un texto un tanto extenso, pero ustedes saben que puedo leer rápido, porque quiero poner en contexto primero lo que voy a compartir para luego poder desarrollar el tema. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 7. Yo sé que inicia esta narrativa en el verso 1, pero por razones de tiempo voy a empezar a leer a partir del verso 7 y voy a completar prácticamente todo ese relato. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. Si quiero y puedo leer el verso 22, dice: el hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Edad tenía. Pueden sentarse. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, les confieso que lo que ha pasado hoy para compartir esta enseñanza es que a raíz de la semana pasada, que fue maravillosa, lo que tuvimos en la vigilia de Jueves Santos, ¿verdad? Donde recreamos los últimos días de Jesús y fue una noche espectacular aquí en la presencia del Señor.
pero luego el culto de resurrección, donde Dios nos habló de una manera directa acerca de lo que representa la resurrección como fundamento de nuestra fe. ¿Recuerdan eso? Y yo me quedé estudiando toda la semana cómo la vida de estos hombres cambió de manera radical por ver cumplido delante de sus ojos las palabras que Jesús tantas veces ya les había comentado. Jesús le había dicho que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitaría. Y el ver a Cristo resucitado los llenó de una convicción que los hizo cumplir con el propósito que Dios les había mandado. Y estudiando eso, ¿verdad? No me quedé en el mensaje del domingo, seguí estudiando. Me concentré y quiero hoy hablarles un poquito de Pedro y Juan. ¿Saben? Algo que no quiero enseñar como verdad bíblica, pero que no deja de llamar mi atención, y es algo que muchas escuelas teológicas resaltan, ya que por el interés que revisten Pedro y Juan junto a Jacobo, también llamado Santiago, ya que ellos eran considerados como la especie de círculo más íntimo de Jesús. ¿Saben? Jesús predicaba a las multitudes, envió a 70, pero Él se concentró en discipular a 12. Y dentro de esos 12 se consideraban estos tres, de manera general, no que Él tuviese favoritos, pero un círculo más íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, esto se demuestra porque ellos estuvieron en un momento de oración muy personal y muy determinante o apremiante con Él, que fue el momento de la transfiguración. Sin embargo, lo que estas escuelas teológicas señalan, quizás porque ponen la mirada, por eso hablé de estos tres, en estos tres, es que había cierta competencia entre Pedro y Juan. Digo, no estoy enseñando esto como una verdad bíblica, sino, y voy a ilustrar un poquito, sino les digo que algunas escuelas teológicas muestran esto, que de alguna manera, ¿verdad? Estamos ahí los tres, somos cercanos y yo quiero ver cuál es el más importante. ¿Cómo somos los seres humanos? Y algunos de los momentos que ellos utilizan para ilustrar esto es, por ejemplo, la referencia que hace Juan en el Evangelio de Juan de sí mismo como el discípulo amado. Y todos nosotros damos por sentado que Juan era el discípulo amado. La verdad es que esa expresión solamente la dice el Evangelio de Juan. Y entonces, hermanos, déjenme decirles, yo amo al Señor con todo mi corazón y sé que Él me ama, pero para mí Él me ama a mí más que a todos ustedes. Y yo quisiera que ustedes, cada uno de manera personal, entiendan que Jesucristo murió en la cruz pensando en ustedes y que lo ama a ustedes de una manera especial. Yo no estoy con esto criticando ni haciendo una crítica, sino señalando algunas cosas. Se hace esa referencia. Pero en el Evangelio, por ejemplo, de Juan también, en el capítulo 13, se especifica o se hace una referencia, estando ellos sentados en la última cena, donde Jesús anunció que uno de ellos le iba a traicionar, que Pedro le hizo una seña a Juan, porque Juan era el que estaba más cerca de Jesús, y le dijo, pregúntale, ¿quién de nosotros es que le va a entregar? O sea que ahí nueva vez se ve como que Juan estaba más cerca y que Pedro incluso no se acerca a Jesús para preguntarle, sino que le hace una seña a Juan. Pregúntale al hombre, ¿quién es? También usan estas escuelas el hecho de que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, al narrar el momento del arresto de Jesús, dicen que uno de los que estaban con Jesús sacó una espada y cortó la oreja de uno de los que venían a arrestarlo. Se cuidaron
Mateo, Marcos y Lucas, de no decir quién fue. Pero Juan dice, fue Pedro. Porque cuando usted busca ese episodio en el Evangelio de Juan, se da cuenta que Juan dice, Pedro sacó una espada. No es por nada, pero para que se sepa que él fue el poco espiritual. Otra cosa que se usa para decir que pudiera haber cierta competencia es la carrera hasta el sepulcro, que creo que la mencioné el domingo pasado cuando hablé de la resurrección, luego de que las mujeres fueron y recibieron las primicias de la resurrección. En el Evangelio de Juan se narra que Pedro salió corriendo para el sepulcro, pero que Juan corrió más rápido y llegó primero. Hermano, usted todo esto, le estoy dando incluso las referencias bíblicas para que usted lo busque. Y no es por nada, Pedro corrió primero, pero Juan corrió más rápido y llegó primero a la tumba, que por cierto, como dijimos el domingo pasado, estaba vacía. Y por último, quiero terminar estas referencias diciendo que se nota en Juan 21, ya al final del Evangelio de Juan, luego de narrar que Jesús le preguntó a Pedro como 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pues Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Se narra en el Evangelio de Juan que Pedro le preguntó a Jesús, ¿y de este qué? Refiriéndose a Juan. Y que Jesús, de hecho, le respondió de una manera firme y le dijo que a ti qué, si yo quiero que quede hasta que yo vuelva. Por eso, dice la misma Biblia que se difundió un rumor de que Juan no iba a morir porque Jesús le había dicho que él iba a quedar hasta que él vuelva, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Le dijo, a ti qué, si yo decidiere eso, o sea, invitando, y es una invitación que nos sirve a nosotros hoy, a que Pedro se preocupe de cumplir su asignación y su propósito, y no está averiguando cuál va a ser la asignación, el propósito, la bendición del otro hermano. ¿Por qué yo hago referencia a esto si dije que no lo iba a enseñar como una verdad bíblica, sino que hay corrientes teológicas que dicen eso y que es algo como a lo que podemos prestar atención y estudiarlo a profundidad? Pero ¿por qué hago referencia a esto? Porque, hermanos, una vez fueron investidos de poder, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, ya no se preocupaban por mostrarse ellos, sino por mostrar a aquel en quien habían creído para salvación, Jesús el Mesías prometido, el Hijo de Dios. De hecho, prediqué hace como 5 años, de un par de capítulos antes en el libro de los Hechos, en el episodio donde Pedro y Juan iban caminando juntos al templo y a la entrada de la puerta llamada de la Hermosa había un hombre que era cojo de nacimiento y que pedía limosnas en aquel lugar. Y recuerdo que ese mensaje lo titulé Míranos, porque Pedro y Juan, cuando estaban frente a él pidiendo limosna, le dijo, míranos. Lo primero que ese míranos está en plural. Ya no es Pedro llegó primero, Juan llegó. No. Míranos. Pero cuando él los miró, le dijo, nosotros no tenemos nada. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo es, si nos miras a nosotros, lo que va a ver son 2 gente que están de verdad sin ni uno. En lo material. Ahora nosotros hemos encontrado algo que va a ser de mucho mayor valor para ti.
Y entonces ya no es míranos, ya ahora es en el nombre de aquel que todo lo puede. Recibe el milagro que necesitas. Levántate y anda. Levántate y anda. Amados hermanos, no sé si pueden notar el cambio. Y es que el Evangelio no se trata de mirarnos a nosotros y levantarnos nosotros. El Evangelio se trata de que las miradas que vengan hacia nosotros podamos, a través de demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios, dirigir las miradas hacia aquel que todo lo puede. Lo que pasa es que hoy la gente anda buscando sin querer encontrar. Miren, una de las iglesias de mayor crecimiento en Estados Unidos es una donde su pastor escribió un libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Y la gente le gusta ese mensaje. Pero saben, el evangelio que yo encuentro en la Biblia no necesariamente dice, y aunque dice que veremos la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes y que Él es bueno en todo tiempo y que Él nos bendice, pero dice que nuestra mejor vida está en su presencia, en el cielo nuevo y tierra nueva que Él ha preparado para nosotros. Una vez que fueron investidos de poder, ya no era importante hablar de ellos, sino de aquel que los había llamado y la verdad de su muerte y de su resurrección. ¿Saben? Justo después de ese milagro de la hermosa, pasaron dos acontecimientos. Primero fue el primer discurso de Pedro, donde más de 3,000 personas fueron transformados. Y hoy no puedo predicar de eso, pero ¿ustedes recuerdan cuál fue el mensaje tan elaborado que provocó que 3,000 personas fueran transformados? Ese primer mensaje de Pedro, ¿lo recuerdan? Fue Cristo y Cristo crucificado. Fue Cristo y Cristo crucificado. Y Pedro tenía una manera muy frontal de decir, ese Jesús al que ustedes mataron, pero que no está muerto, ha resucitado. Hermanos, estos no eran los que se debatían, que qué va a pasar con él o que qué va a pasar con aquel. Ser investidos y revestidos del Espíritu Santo y del poder de Dios transformó su vida para dirigir las miradas a aquel que es perfecto. Y luego está este evento posterior, el que leímos hoy y en el que se centra el breve mensaje que voy a compartir con ustedes, que fue que por esa sanidad de ese cojo de nacimiento en la puerta del templo que hicieron Pedro y Juan, y ahí hay una imprecisión porque Pedro y Juan dijeron en el nombre de Jesús, es decir, la sanidad que Jesús hizo a través de Pedro y Juan, decidieron llevarlos al concilio. Es más, la Biblia dice que los arrestaron y pasaron la noche presos. Y al otro día fueron presentados ante el concilio. Y es en ese evento donde ellos nueva vez resaltan la figura de Cristo, del Cristo crucificado, pero sobre todo del Cristo resucitado. Y es en esa intervención que la leímos hace unos minutos, donde yo quiero sacar 5 breves enseñanzas para tu vida hoy. La primera enseñanza, y que como dije la semana pasada son verdades de verdad fundamentales, es que el nombre de Jesús es el que tiene autoridad para sanar. Amada iglesia, el nombre de Jesús es el que tiene autoridad para sanar. Y eso lo vemos en el verso 10. Yo no sé si pudieran poner solo el verso 10 en la pantalla, donde ellos le preguntaron
Y Pedro y Juan no titubearon. No dijo, bueno, déjame ver qué me conviene decir. Ellos le preguntaron directamente. Porque ellos querían levantar falso testimonio y decir, quizás en el nombre de los demonios o es brujería. Y en ese nombre es que ellos están sanando, porque no podían negar que habían sanado al cojo. Entonces tenían que buscar una manera de culparlos. Y Pedro y Juan le dijeron de manera frontal, pues bien, declaramos ante ustedes y ante el pueblo. Acuérdense que era un concilio con testigos y ellos sentados en el medio del semicírculo que se hacía de todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí, porque el cojo que había sido sanado, bueno, ya no le puedo decir cojo porque ya había sido sanado. El hombre que había sido sanado estaba allí, que está aquí delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Hermanos, es tan importante ese énfasis con el que terminan esta afirmación, porque no había dudas de que él había muerto. Y lo que Pedro está diciendo es, ustedes lo mataron, pero Dios en su gran poder lo levantó y él vive. O sea que no hay duda de que hay un poder que si puede levantar de la muerte a alguien, podía también sanar a ese hombre que está presentado delante de ustedes sano. Hermanos, entendamos esto. Porque a veces nosotros, bueno, sí, Dios puede sanar un dolor de cabeza. Sí, Dios puede sanar una gripe, pero un cáncer, bueno. Ay, pero el SIDA, bueno. Pero, hermano, es que ya está en cuidado intensivo. Bueno. Es que ya los médicos lo desahuciaron. Bueno. Hermanos, Pedro dijo, a Jesús, no era cojo, no. Ustedes lo mataron. Y Dios lo resucitó. Y porque Él está revestido de poder y de autoridad, en el nombre de Jesús, toda enfermedad puede ser sanada. Y eso es buena noticia. Porque yo no sé si hay algún enfermo entre nosotros. Y este punto es para ti. En el nombre de Jesús está todo el poder y autoridad para sanar. Hermanos, pero también hay una advertencia, y con esto cierro este primer punto. Porque yo veo mucha gente que dice que yo oro y la gente se sana. Y yo, desde que dicen eso, hago así, me siento. Ok. ¿Cómo fue? No, que mire. Yo oro y lo sano. Lo van personalizando. Y lo van personalizando. Hermanos, cuidémonos de hablar de esa manera. Ningún pastor sana. Ningún hombre sana. Pedro y Juan le dijeron a este hombre, nosotros no tenemos nada. Pero lo que tenemos. Entonces, si él dice que no tenemos nada, ¿por qué dice lo que tenemos? Porque lo que tienen no viene de ellos. No es de ellos. Nosotros no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando usted ore, hermano, cuando usted ore, recuerde que es Cristo el que sana. Usted es un siervo inútil que tiene que ir y dar la palabra con fe y decir, Señor, tú me has mandado a orar por los enfermos y tú sanarás a los enfermos. Así que yo tengo fe, tengo la certeza de que en esta hora, si tú quieres, porque tampoco podemos obligarlo, ni somos nosotros los señores, nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Pero déjame dejarlo no con la advertencia, sino con la buena noticia. El nombre de Jesús es el que tiene autoridad para sanar. Número 2. Solo Jesús salva. Este es fácil de recordar. Es bien breve. Pero si usted recuerda eso, hermano, usted estará con el Señor en el paraíso. De verdad.
Que mucha gente me dice que yo no me sé memorizar los versículos. Yo tampoco. Yo estudio la palabra. Y yo no tengo esa capacidad que tienen otros de citar versos y memorizarlos. Pero cuando estoy hablándole a alguien, el Señor y el Espíritu Santo, del almacén que ha puesto en mi mente y mi corazón, va sacando las palabras. Entonces estudie la palabra. Pero si usted no se aprende ningún versículo ni ninguna cita, recuerde esto. Solo Jesús salva. Verso 12 dice, y de verdad el énfasis con que Pedro y Juan nueva vez, hermano, acuérdense que ahí ellos se estaban jugando el caer preso y cuidado, la condena que podían recibir. Y no hay duda, es que no eran el Pedro y el Juan que competían. Dice, en ningún otro hay salvación. Miren, ahí no hay espacio a dudas. Ahí no hay medias tintas. Ahí no hay una brechita. En ningún otro hay salvación. Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Ahí se acaban muchísimas discusiones teológicas. De verdad, si usted sigue discutiendo después de ahí, es porque usted quiere perder el tiempo. Y yo creo que el tiempo de verdad se hace breve. El Señor viene pronto y mi tiempo no está para perderse. Cualquier discusión teológica de que si otra gente puede interceder por los hombres y todo eso, se acaba ahí. Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. En ningún otro hay salvación. Solo Jesús salva. Número 3. Conocer su palabra es lo que nos hace sabios. Hermano, no es la preparación. Y qué bueno es prepararse. Pero es la cercanía con Jesús. Yo quiero que veamos el verso 13. Porque lo leímos. Y por eso quise leerlo primero. Pero ahora que estamos haciendo énfasis en estos puntos, quiero que tú puedas verlo conmigo. Que yo no me estoy inventando nada de esto. El verso 13 dice, cuando las autoridades, hermanos, y eran eruditos de la palabra, que estaban buscando minuciosamente hasta una coma que estuviera fuera de lugar para condenarlos, porque lo que estaba pasando era que habían hecho un milagro portentoso a la entrada del templo. Si no hacíamos algo, la gente iba a creer en Jesús. Y buscando, y aún así, dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban, ¿quién? Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos. Y mira lo que dice, y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¡Wow! Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran que la gente allá afuera reconozca en ustedes? Sin ustedes tener que decirlo, sin ponerse un letrero, sin andar con la Biblia más grande debajo del brazo, sin tener que adoptar todas las muletillas que ahora se hacen parte de una cultura evangélica. Que yo quisiera que hubiera menos muletillas y más sustancia. Sin usted tener que andar proclamando a cuatro vientos, ¿cuántos de ustedes quisieran que la gente se maravillara de la sabiduría que Dios ha depositado en usted y diga, este es un verdadero discípulo de Jesús? ¿A cuántos le gustaría eso? Y saben, hermano, lo que esto dice aquí no es que ellos no sabían leer y escribir, porque algunos entonces se van al extremo. Lo que ellos están diciendo aquí es que delante de los eruditos en los que ellos habían sido presentados, estos eran personas que no dedicaban su vida, eran pescadores. No eran hombres que habían dedicado su vida como ellos a estar estudiando minuciosamente la palabra de Dios.
y que no eran gente de una cultura amplia. Si usted le hablaba de redes y de peces y de barco, quizás sabían más que ellos que estaban ahí. Pero en aspecto de cultura, difícilmente. Sin embargo, era tal la sabiduría, la valentía, que ellos reconocieron que eran discípulos de Jesús. Ahora imagínate, hermanos, que tú te prepares, pero que además pidas a Dios sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Que lo olvido? Practica eso. Practica eso y serás sabio. Número 4. Y este punto 4, sin decir que es el más importante, pero es el que da título al mensaje. Amados hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso deberíamos nosotros creerlo, asumirlo, declararlo con valentía. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Versos 18 al 20, ese sí lo recuerdan porque lo leímos, hice énfasis, dice, así que los llamaron y les ordenaron, porque ellos se reunieron, lo hicieron salir fuera y dijeron, bueno, esta gente no podemos negar que sanaron a uno, entonces vamos a amenazarlo para que se callen y que no siga corriendo este rumor. Y dice, así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. El verso 19 dice, pero Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Y el 20 dice, miren, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la convicción de la que le hablaba. ¿Qué pasó después de ver a Cristo resucitado? Por más, miren, amenácennos, métannos presos. Ya anoche estuvimos presos. Mátennos, porque ya nosotros vimos que la muerte no nos detiene. Hagan lo que ustedes quieren. Pero una cosa que nosotros no vamos a dejar de hacer, ni de obedecer a Dios para obedecerlo a ustedes, ni de dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hermano, ¿sabes algo? Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Y es mejor obedecer a Dios que al mundo. Y me duele cuando veo cristianos que tratan de encajar en un mundo que va a ser consumido por el fuego. Un mundo que ya fue consumido por las aguas una vez. Y nosotros queremos encajar en ese mundo cuando nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Hermano, para predicar yo no necesito la Biblia. Y ustedes saben que lo que yo predico aquí es la Biblia. Para que no se tome un corte de esto y se saque de contexto. Dios me libre de pararme aquí a predicar otra cosa que no sea su palabra. Pero lo que estoy diciendo es que predicando el quinto evangelio, que es el evangelio según San usted, que es lo que usted ha visto y ha oído en su propia vida del Señor. Es que yo puedo pararme aquí familia por familia, yo soy su pastor y los conozco a todos. Y preguntarle, pero hoy Angélica lo hizo. Y yo sé que lo hizo como con vergüenza, como no me gusta presentarme yo. ¿Usted lo notó también? Pero hermano, no puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído en su vida. Y aunque ustedes saben que nosotros toda la gloria se la damos al Señor y no veneramos a los muertos, pero sí honramos la trayectoria de ellos.
Yo pensaba mientras ella hablaba de su familia, que María Mercado dejó su legado. No voy a decir que está mirando desde los cielos sonriendo, ella está mirando a su Señor allá. ¿Quién va a estar mirando para abajo? Teniendo al Señor de frente. No, ya, ella descansó. Ahora, una cosa es que ella dejó su legado. Ellos no tienen otra forma. Pudieran hacerlo, el Señor los libre, pero ellos no tienen otra cosa que seguir el camino que les fue marcado. Y yo me maravillaba de ver de que hoy estaban todos ministrando en la casa del Señor y ellos tienen que, con respeto, hacerlo. Pero también ella no podía dejar de decir que ella tuvo una petición y que Dios, hermano, una petición difícil. Usted sabe el sacrificio que hay que hacer y que ella va a seguir haciendo para poder comprar un apartamento. Y hoy poder decir, no fue por mi fuerza, no fue por mi esfuerzo, no fue por mi sacrificio, fue porque Dios lo hizo. Ahora eso es Angélica. Ahora yo voy a completar el testimonio. Yo quiero que me diga si alguien no ha recibido un milagro financiero en su vida aquí. Levante la mano el que alguna vez, aunque sea 100 pesos que estaba orando y el Señor lo suplió. Un milagro financiero, levante la mano. Ok, ¿cuántos han sido sanados de alguna dolencia que le han pedido al Señor, sáname, y el Señor lo ha sanado? Ah, pero espérate, yo voy a encontrar una que no. ¿En cuánto el Señor ha restaurado una relación que estaba quebrantada y que usted le pidió al Señor? Oh, papo, también de esa. ¿Cuánto el Señor le ha perdonado pecados en esta? Y ahora le voy a hablar, porque si estamos hablando de milagros grandes, imposibles y que nadie más, solo Jesús podía hacer. ¿Cuántos fueron salvados por Cristo aquí? Ajá. Entonces, hermano, ¿tú quieres encajar con un mundo que lo que te ha dado es problema? ¿O tú quieres, como Pedro y Juan, pararte y decir, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído en mi vida referente al Señor? ¿Cuántos van a ir allá afuera a ser testigos del poder de Dios? Qué bueno que dijeron amén mientras los músicos suben. Porque el quinto y último punto es precisamente, está muy fuertemente enlazado y relacionado a ese cuarto punto. Es que la mayor prueba del poder de Jesús es nuestro testimonio. Yo quiero que veamos el verso 22. Ya voy a terminar. Pero lean esto conmigo. Ya lo habíamos leído, estamos solamente... Dice, el hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Yo no sé si usted entiende la importancia de ese verso. Miren, mi esposa cumple años esta semana. Y yo estoy súper tentado ahora de decirle cuánto ella cumple. Si me insisten un poquito, lo digo. Perdón, vamos a hacerlo por encuesta. Levanten la mano los que quieren que yo le diga cuántos son. Ella va a estar mirando. No, pero es que hay que hacer este tipo de ejercicios. Porque miren, ella no quiere que yo diga cuánto ella cumple. Y yo lo sé y lo puedo decir. Entonces, ¿por qué la Biblia, con tantas cosas importantes que se podía decir de ese milagro? Mire, ¿cómo fue que usted quedó cojo? ¿Cómo? No, la Biblia se enfoca en decir que tenía más de 40 años. ¿Saben por qué? Porque por mucho cumplía con la edad requerida para poder presentar un testimonio verdadero, con peso legal
en un juicio. Edad tiene, y por más que los del concilio quisieran pagarle a este hombre para que callara, un hombre que toda su vida había pasado pidiendo limosnas, lo traían religiosamente a ese lugar porque su sustento dependía de eso. Por más que trataran de convencerlo, él no iba a callar. Él iba a decir: yo era cojo, ustedes me veían pidiendo cada semana en el templo, pero en el nombre de Jesús ellos dieron la palabra y hoy yo puedo moverme, yo puedo saltar, yo puedo correr, yo puedo caminar. No hay manera posible de que ustedes callen lo que mi corazón quiere gritar. La gloria sea al Señor, que tiene poder para sanar al enfermo. Hermanos, si eso fue este hombre, tú y yo tenemos la capacidad de contar a otros de Jesús y de su poder. No callemos. No callemos. Ponte sobre tus pies. Tú tienes tus manos, tienes tus pies, tienes tus labios. Dios te ha dado la oportunidad de poder hablar. La iglesia se ha presentado como un tren, como un bus, como un carro que te da la oportunidad de acercarte a otros y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes prepararte y leer las Escrituras porque en ellas hay vida y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero empieza compartiendo lo que Él ha hecho en ti, porque el poder de Jesús se hace manifiesto a través de nuestro testimonio.